Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Jehová. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En lo profundo de los mares, ahí está. En la montaña, en la pradera, en una flor, allí Él está. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
delante de Jehová. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo azul, en lo profundo de los mares. Ahí está. En la montaña, en la pradera, en una flor, allí Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acá detrás de estas cámaras. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17, Barquisimeto. Y bueno, hermano, voy a compartir otro testimonio con respecto a mi hijo. Ya ese testimonio es algo muy distinto porque ya yo estaba apartada del Señor. Ya él tenía 14 años y me sufrió de una enfermedad muy extraña. Primero le dio como una cuestión en la garganta, una amigdalitis. Lo llevó al médico, le mandan tratamiento, se lo estaba haciendo. Al otro día David reacciona muy extraño, estaba convulsionando, yo no me había dado cuenta. Lo llevamos de emergencia para el hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron que saliera porque el niño estaba convulsionando, y entonces yo le digo a la doctora que qué pasa, y ella me dice: él tiene 14 años, ¿verdad? Y yo le dije: sí, él tiene 14 años. Puede ser el desarrollo, porque el desarrollo del varón es muy extraño, no es igual que el de la hembra, me dice ella, y me tranquilizó un poco, y yo me salí para afuera y hice caso, ¿verdad? Entonces, de repente, a los días, como al otro día, ella sale y me dice: el niño no reacciona, señora. Hija, mire, tenemos que esperar y tener paciencia. Al otro día era un día domingo. Ya yo le había dicho a mi madre lo que estaba pasando con el niño. Mi madre me acompañó en el hospital. Entonces al día domingo mi mamá estuvo conmigo allá en el hospital. Y sale la doctora y le dice a mi familia, les dice: el niño lo vamos a subir para cuarto piso. El niño no reacciona, el niño cayó en coma. Y bueno, hermano, yo lo que hice fue mirar a mi mamá. Y me fui. La doctora dijo: espere, que usted es la mamá, ¿verdad? Sí. Bueno, usted espere porque usted va a subir para arriba con nosotros, con el bebé. Tiene que ser usted porque usted es la madre. Yo no le puse cuidado, hermano. Yo me vine para la iglesia. Yo me vine para acá y eso fue lo primero que me llegó a mi mente. Buscar del Señor. Porque yo no tenía ya al Señor como cuando él estaba un niño. Yo no tenía ya al Señor en mi corazón. Yo andaba amarga, pasando por muchas pruebas, tenía problemas con mi esposo. Y bueno, entonces me vine a la iglesia y llegué justo a la hora
que el hermano Galdona había agarrado el turno para él predicar. Y él me vio a lo lejos porque él sabía por lo que estaba pasando, porque ya mi madre le había comunicado. Y él les dijo a los diáconos, déjenla pasar, hijita, pasa, dice el hermano. Y yo pasé, le dije, hermano, el niño cayó en un estado de coma, está muy mal, ¿no? Yo necesito que me ayude en oración. Y el hermano, tranquila, descanse en el Señor, hija, vamos a orar, el Señor va a obrar, hija, quédate tranquila. Oró y me dijo, si quieres te quedas un rato, escuchas la palabra, porque tienes que estar en el hospital, ¿verdad? Yo le dije, sí, hermano, le dije yo. Escuché un ratico y luego salí, me fui al hospital. Cuando llego al hospital, mi mamá dice, ¿dónde estaba? Yo le dije, mamá, andaba haciendo una diligencia. Pero no te dijo la doctora que esperara. Y yo le dije, sí, mamá, yo sé, pero era más importante lo que iba a hacer. Estaba para la iglesia. Mi mamá bajó la guardia y dice, ok, está bien. Ya lo subieron, allá lo tienen arriba. Yo dije que iba a buscar a la mamá, ahora sube tú. Cuando subí, no me dejaron pasar. Lo tenía en un sitio que le llaman agudo o algo así. Entonces, cuando me dejaron pasar, tenía el niño un hueco acá. Le abrieron un hueco y le metieron una cuestión ahí, una manguera. Y yo me impresioné mucho en ver eso. Yo nunca había visto algo así. Le metieron otra por la boca y le torcieron la boca con esa manguera. Y lo que yo escuchaba era un sonido nada más. Algo que hacía tu. Bueno, hermano, la doctora entró y me dijo, de aquí usted no se mueve. Usted es la única que va a estar aquí con el niño. Y nos dice todo lo que usted vea reacciones del niño. Ok, les dije yo. Me quedé ahí sentadita. Como a los dos, sí, como al otro día llegó mamá y me dice que como estoy, le dije que estaba bien, se había comido, le dije, no tengo hambre, no quiero nada. Quiero es que mi niño salga de eso, le decía yo a mamá. Mi mamá me decía, no te preocupes, el Señor va a orar. Te traigo esta literatura para que lo leas. Ella no me dijo nada, ella no me dijo qué era eso, qué era lo que yo iba a leer. Nada más me dio el folleto. Y yo lo estoy leyendo, hermano, y cuando yo leo, veo cuando el Señor le dice, al final del folleto, el Señor le dice a Abraham que atara al niño. Abraham lo ata y él le va a dar con la cuestión, y entonces el Señor le dice que no. Cuando yo veo eso me llamó la atención, y yo dije, está bien, Señor. Así como tú le dijiste a Abraham, y él obedeció. Yo quiero obedecerte, Señor. Está bien. Yo voy a dejar que haga usted su voluntad en ese niño. Pero lo único que le pido es que lo resucite, Señor. Despiértelo para que él al menos pida perdón. Porque ese niño lo que tiene son 14 años. Ya ese niño conoce lo bueno y conoce lo malo. Le dije yo eso al Señor. Hermano, me dormité. Después que yo le dije eso al Señor, yo se lo dije porque bajó como una inspiración. Y yo lloré y me quedé dormida, llorando así de la camilla. En eso escucho que el niño volvió a hacer lo mismo que hizo cuando estaba chiquito. Volvió a hacer un respiro por la boca. El Señor me lo volvió a devolver. Le di la gloria y la honra a mi Señor. Claro, hermanos, me lo devolvieron. Me lo devolvió el Señor y los médicos no querían dármelo. Él despertó, miraba para todas partes y miraba todas las paredes porque eran negras, eran cortinas negras. Y yo lo toqué y él me hacía señas con sus ojitos abiertos y abría la boca, como preguntándome que dónde estaba. Salí corriendo, llamó a la enfermera y le dije, doctora, la que esté de guardia, por favor, el niño acaba de reaccionar. ¿Qué? Decían ella. Oye, este es un milagro, dijo la enfermera. Salió corriendo a buscar a la doctora que estaba de guardia. Y cuando la doctora de guardia llegó, dijo, oye, ¿acaba de reaccionar? Sí, doctora, acaba de reaccionar. Y yo lloraba de emoción, de darle la gloria y la honra a mi Señor. Cómo el Señor reaccionó conmigo cuando yo le dije eso. Y entonces me mandaron a salir para afuera.
Empezaron ellas ahí a tratarlo y cuando salió la doctora me dijo, el niño tiene que seguir acá. Está muy bien, está reaccionando muy bien, señora. Y esto fue un milagro de Dios, o yo me dijo. Y yo le dije, gracias, Señor, qué bueno eres. Y me paseé por todos los pasillos alegre, muy alegre. Eso fue a los 7 días de él estar hospitalizado. Duró 3 meses y 3 días hospitalizado mi hijo. Los 3 meses y los 3 días eran haciendo el examen y haciendo de todo, y en una de esas dicen que le iban a hacer un examen y había que hacerlo en Caracas, porque ese examen no lo hacían acá. Y mi sorpresa es que de repente me sale el médico, porque yo me sentía muy mal, me hicieron exámenes y me consiguieron que estaba embarazada de mi última hija, que ella se llama Saraí. Estaba embarazada de ella y me consigo con eso, y el médico dijo, ella no puede ir para llevar al niño para allá, para Caracas, porque lo que le van a hacer a ese niño, ese bebé no puede recibir ese rayo. Bueno, cuando me lo entregaron, hermano, fue mi hermana Luzmila para Caracas con mi esposo, le hicieron el examen y no sacaba nada. Mi hijo estaba sano. Me lo entregan, pero me lo entregaron inválido. Luego me dijeron que había que hacerle unos masajes, una cuestión. Yo busqué una masajista amiga mía, una colega, porque yo trabajaba con masajes. La busqué a ella porque yo no me atreví a hacerle eso, hermano. Eso era muy doloroso para mí hacerlo. Bueno, luego, después que le hicieron unos cuantos masajes, yo le dije a mi esposo, David, vamos a llevarlo a aquel Manuel Aldona, vamos a llevarlo a la iglesia, tenemos que dar testimonio, el Señor, yo sé que ya obró y yo sé que Él va a caminar. Bueno, lo trajimos en silla de ruedas y con unas muletas para que cuando Él se fuera a levantar a pasar a dar testimonio. Y entonces, bueno, cuando el hermano Aldona sabía, porque ya mi mamá le había avisado que yo iba. Y entonces el hermano Aldona me dice, bueno, yo pasé y él nos manda a levantarnos los padres de David. Hijita, pasa, me dice, pasa, hijita. Y yo le vuelvo a agarrar, agarro a David y le digo a David, mi esposo, que me ayude con Davidcito. David lo agarra de un brazo y yo lo agarro del otro. Y el hermano Aldona inmediatamente, con una autoridad, me dijo, suéltenlo, así no le van a pasar, suéltenlo, quítale las muletas. Y yo, no, hermano, quítale las muletas, en el nombre de Jesucristo. Y yo lo solté, hermano. Y le dije a David, ven, ven. Y Davidcito llegó hasta ahí, hasta el altar, caminando, hermano. Ahí fue donde David caminó. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque ahí tengo a mi hijo. Me dio 2 hijos hermosos, 2 nietos hermosos, hermano. Eso ocurrió hace 43 años, porque claro, menos porque él tenía 15 años. Eso hace 27 años, que esa es la edad que tiene Sara. Dios les bendiga y espero que este testimonio sea de mucho beneficio para mucha gente que pueden tener sus hijos hospitalizados, que pongan su fe y su confianza en el Señor. Eres el único, nuestro médico por excelencia. Dios les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Uno en Dios, parte 5. Tengan muy buenos días, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí en la misma sintonía de esta hora, escuchando este servicio para su edificación, sabiendo que la palabra de Dios es la que edifica el alma del ser humano. Nosotros como hombres y mujeres que llegamos a esta tierra, llegamos en una condición pecaminosa, porque venimos a través del sexo, el pecado original que habla la Escritura, por lo cual es necesario que el hombre y la mujer se lleguen a Dios, reconozcan su condición, para Él venir entonces en ese ser interno del ser humano, el cual es el alma, ese nuevo nacimiento, esa nueva creación que solamente el Dios Todopoderoso, el eterno Jesucristo, puede dar al ser humano, para que pueda reinar la paz, la seguridad, la armonía, y venga entonces la salvación para el hombre y la mujer. Es la única manera que Dios
puede salvar al hombre cuando el hombre reconoce su condición. Mientras el hombre no reconozca su condición, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué causa? Porque Dios los entregó, amado hermano, como hijos e hijas libre albedrío para escoger lo que nosotros querramos escoger, sea lo bueno o sea lo malo. Por eso vemos que en el mundo la condición del hombre está completamente pervertida, porque el hombre ha buscado entonces las cosas malas, ha buscado las cosas del brillo del mundo, el cual el Satanás es el que ha pervertido todo lo que Dios ha creado. Entonces el hombre ha seguido las cosas erradamente, pero Dios, en su gran misericordia, en su gran bondad para con el ser humano, les ha presentado la verdad delante de ellos, para que así puedan entonces escoger y decidir dónde ha de pasar entonces la eternidad. Porque quizás el hombre piensa, y humanamente pensamos, porque también pasamos por todas esas situaciones como seres humanos, hombres y mujeres que nacimos aquí en el pecado. Creíamos que en el mundo uno nacía, crecía, se multiplicaba y moría. Eso era todo lo que pensábamos nosotros, pero humanamente lo hacíamos porque no conocíamos los misterios, los secretos de Dios, cómo Dios creó este mundo y cómo lo hizo y cómo hizo a sus hijos. Pero como estábamos en la ignorancia, no sabíamos qué era lo que en realidad Dios creía y quería hacer de nosotros: un pueblo para su gloria, una iglesia para su gloria, hijos e hijas que estén en comunión con Él. Es lo que Dios siempre ha querido y requiere del ser humano: que acepte su invitación, que busque su presencia, que reconozca la condición en la cual está el hombre y pueda arrepentirse y buscar el rostro del Señor. Eso es lo que Dios siempre ha querido del ser humano después que cayó en el pecado. Pero vemos cómo está el mundo vuelto pedazo. El mundo está en declive, el mundo está en confusión. Vemos la condición en la cual vemos cómo los tiempos han cambiado enormemente. Aparece en la mañana hace un sol tremendo, más en la tarde ya ahora ya hay tinieblas, ya hay está rumazado ya para llover y cambia el clima de caliente a frío, y vemos cómo está el mundo cayéndose, terremotos, temblores por diferentes lugares, cómo está ya Dios hablando a través de los hechos que están aconteciendo en el mundo. Vemos esos grandes terremotos que ha ocurrido en esos países, que se ha devastado completamente. Deben decirle que ya Dios ha hablado. ¿Por qué causa ha acontecido eso? Quizás el hombre piensa, es un Dios injusto, porque mire cómo sufren la gente, cómo sufren los niños. Déjeme decirle que Dios es justicia. Dios es un Dios justo, porque Dios le presenta la verdad al hombre, pero la rechaza, y entonces ahí viene juicio de parte de Dios por ver que rechazado la invitación que Dios ha dado al ser humano. Vemos entonces los juicios cayendo sobre la tierra ya en este momento, y más continuamente va aconteciendo esto, porque Dios ya lo había prometido a través de las Escrituras. Él había dicho que cuando vean estas señales acontecer, guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, y vemos pestilencia, y entonces dijo: alzad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, sabiendo que ya Dios entonces está a la puerta, a la venida de Él aquí sobre la tierra nuevamente, así como estuvo con Jesús aquí cuando llegó a Israel. Pero vemos entonces que nosotros como seres humanos tenemos entonces que escoger nuestra parte, y es decidir y buscarlo a Él con todo nuestro corazón, porque Él dijo: velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos si es en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia o en la cuarta vigilia. Dijo: orad, porque no sabía a qué hora va a venir. Por eso, amado hermano, es la hora entonces de despertar del sueño y entonces mirar al autor y consumador
de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que es un consejo, amado hermano, para usted en esta hora, para que así podamos entonces entrar y ver y reconocer nuestra condición y actuar, porque es hora de actuar rápido, dar un paso adelante y decir: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, revélateme a mi vida. Así que, amado hermano, busque su rostro y usted entonces tendrá alabanza de nuestro Dios y Salvador Jesucristo cuando le busca de todo corazón. Así que, amados hermanos, es un privilegio nuevamente estar aquí en este lugar, parado para llevar su santa y bendita palabra, sabiendo que es Él el que va a decir, sabiendo que es Él el que va a aconsejar, que es Él que va a dar ese bálsamo para aquel hombre, aquella mujer necesitado. En el mundo hay tantas necesidades, habemos tantas cosas que necesita, pero usted tiene esa capacidad de buscar, tiene esa capacidad de llamar, y Él entonces, Él contestará, Él abrirá. El que toca se le abrirá, el que llama el que pide se os dará, dice el Señor. Así que Él está dispuesto a darle, Él está dispuesto a abrirle, Él está dispuesto entonces a consolarlo si usted necesita consuelo. Si necesita sanidad, Él es el Dios de la sanidad, es el Dios que sana toda tu dolencia, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora. Así que es un privilegio estar parado aquí, llevando entonces su palabra, para que así entonces su nombre sea glorificado grandemente. Y allí entonces podemos ver que la gloria y la honra es solamente para Él, amado hermano. No es para el hombre, sino para el Señor. Así que vamos a continuar, amado hermano, con el tema para empezar y continuar las que hemos tocado, este tema de semanas atrás, el cual lo hemos titulado Uno en Dios, parte 5. Así que quiero que abran conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que se dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero sabemos que es el hecho del Espíritu Santo, porque lo hizo el Espíritu Santo, no los apóstoles. Ellos fueron instrumentos, así como somos cada uno de mis hermanos que paran aquí en este lugar, instrumentos en sus manos. No son los hechos nuestros, sino los hechos del Espíritu Santo. Eso está claro allí. Entonces, hablamos en el capítulo 1 y el versículo 9 hasta el 11, podemos leerlo allí del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y así damos entonces continuación al tema al cual hemos abierto de semanas atrás, titulándolo Uno en Dios, a una unidad perfecta, una comunión, una unidad con nuestro Padre Celestial. Así que Dios quiere entonces ese compañerismo con usted, amado hermano que me escucha hasta ahora. Entonces, leemos en el nombre del Señor Jesucristo para darle continuidad entonces al tema. Y dice así: habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fueron alzados, y una nube les recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, quien has visto que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que les invito entonces a orar para poner en las manos el servicio. Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo, Dios eterno, Dios creador de los cielos y la tierra, te damos muchas gracias, Señor, en este día, Padre eterno, por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estar de pies y abrir nuestros labios, Señor, para expresar tu grandeza y tu gloria, Padre eterno. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor Jesús, como hombre, Señor, que tú has llamado para llevar tu mensaje, Padre eterno, este evangelio eterno de Jesucristo, las inescrutables riquezas de Cristo, Padre eterno,
alrededor del mundo, Padre eterno. Que esos corazones, Padre eterno, que estén allí, Señor, atentos a tu voz, que sean, Señor, emblandecidos, Señor Jesús, como esos odres, Padre eterno, suaves, nuevos, Padre eterno, para que el vino de la revelación caiga, Padre eterno, y sean ellos llenos completamente del Espíritu Santo, Padre eterno. Que el Espíritu Santo pueda enseñarle tu palabra, tú le puedas enseñarle que tú eres el que quieres salvarlo, Padre eterno, a cada uno de ellos, Padre eterno. Cada vida, Señor, que no te conoce, Señor, que esta hora sea el momento propicio para conocerte, Padre eterno. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno, y la gloria y la honra sean para ti. Y aquí también pido, Señor Jesús, por cada miembro, Señor, del cuerpo del Señor, cada ministro, Padre eterno, que está en diferentes lugares, Padre eterno, llevando tu palabra, sea su ayuda con ellos, Padre eterno, para que ellos puedan hacer la labor que tú les has enviado, Padre eterno, a hacer. Todo te lo ponemos en tus manos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Ven, amados hermanos, entonces, vemos entonces lo que hemos entonces hablado de la semana antepasada y esta última semana, el cual hemos titulado del hombre uno en Dios, este tema, uno en Dios. Así que vemos la escritura que hemos leído, que el Señor entonces, ya siendo resucitado de entre los muertos, después de ser crucificado, va y le va a enseñar a todos los discípulos, dándole instrucciones de lo que Él va a hacer o que ellos van a recibir cuando Él ascienda a los cielos. Y les va dando instrucciones entonces. Así que los discípulos, ellos habían estado en comunión con Jesús cuando el Señor estaba aquí sobre la tierra, en carne. Ellos habían tenido compañerismo, han tenido comunión, habían tenido esa unidad perfecta con el Señor, con el hombre aquí en la tierra. Acuérdense que Emmanuel, el gran Emmanuel, el cual era Dios con nosotros, el significado era Dios con nosotros, caminando aquí sobre la tierra. Era el significado de Emmanuel. Y allí estaba entonces ese compañerismo perfecto con su discípulo, el Señor, antes de ser crucificado. Por lo tanto, Dios, en esa armonía que tenía con ellos, el Señor los iba enseñando, el Señor los iba dotando de la capacidad que Dios le podía dar a cada uno de ellos para que ellos llevaran también este evangelio eterno de Jesucristo, el cual cuando estaban aquí entonces en la tierra, el Señor Jesús con ellos, el Señor los iba instruyendo poco a poco y le iba mostrando la capacidad, le iba mostrando el poder y le iba mostrando quién era Él, por quién estaba respaldado el Señor Jesús como el Hijo de Dios aquí sobre la tierra, Emmanuel hecho carne. Y ellos estaban observando, ellos estaban viendo y por lo tanto se mantenían allí unidos juntos con el Señor en esa comunión perfecta aquí como hombres aquí en la tierra. Pero el Señor les quería entonces darle instrucción, enseñarlo, porque más adelante iba a llevar una obra más grande. Pero allí Dios les quiso dar y aprobar de ese poder que no solamente Él lo tenía. Cuando Él se paraba delante de los demonios tenían que huir. Y allí los observaban los discípulos. Y Él les decía que ellos pueden también hacer eso que Él también hacía. Porque para eso era la instrucción que Él estaba dando. Y vemos que donde había paralíticos, los paralíticos se levantaban. O sea, no había nada que se podía atravesar delante del Señor Jesús. No había demonio, no había diablo que se pueda parar delante del Señor Jesús, porque era el Dios Todopoderoso hecho carne aquí sobre la tierra. Y ellos en esa comunión perfecta con Él aquí sobre la tierra, Dios le iba mostrando entonces la capacidad, el poder que había en Él. Y Él les dijo entonces, los llamó a cada uno de ellos, los discípulos, y aún escogió 70 más adicionales, y allí entonces les dio instrucciones y los envió a predicar entonces el evangelio allí a diferentes lugares, de regiones de allá de Israel. Y les dio instrucciones, les dijo, no vayan a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entren en casa de samaritanos ni de gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y prediquen el evangelio
le dio potestad de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de levantar paralíticos, y todas estas cosas le dio ese poder, porque Dios lo tenía y se lo daba a quien Él quería, porque era el Todopoderoso. Pero Dios le estaba dando entonces esa instrucción, esa enseñanza, para que ellos supieran que iban a ser una iglesia poderosa mientras estuvieran allí, unidos con Él, mientras se mantuvieran en la palabra, se mantuvieran haciéndole caso de obediencia a Él. Allí ellos iban a poder tener ese poder que ellos habían visto accionar en el Señor Jesús, estando aquí sobre la tierra, imagínense, unidos aquí como hombres, y allí estaba entonces dándole las instrucciones. Y por eso los discípulos, cuando se fueron entonces a hacer esa labor, cada uno a su lugar, porque Dios los escogió y los envió de dos en dos. Imagínense, dos en dos. ¿Por qué causa? Porque en dos hay unidad, en dos hay más fuerza. La Biblia dice que es mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces por eso Dios escoge siempre dos, un par. Si dos de vosotros se convinieran en la tierra y pidiera cualquier cosa, por mi Padre será hecha. En mi nombre por mi Padre será hecha. Así que Dios entonces los escogió de dos en dos y los envió entonces a predicar el Evangelio del cual Dios le había enseñado. El Señor Jesús le había enseñado a tener unidad y de ir juntamente de dos en dos. Y allí entonces, yendo estos hombres enviados e instruidos por el Señor Jesús, el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, el profeta de los profetas, entonces ellos fueron confiadamente llevando el Evangelio y haciendo accionar ese poder que Dios le había entregado en sus manos como hombres que estaban unidos con el Señor, haciéndole caso, obediente a lo que el mandato de Él les había dicho. Por eso vemos, amados hermanos, que cuando los discípulos fueron allá, hicieron el trabajo, las labores y regresaron, dice que venían contentos, alegres, gozosos. ¿Por qué causa? Porque le dijeron al Señor, hasta los espíritus malos se sujetan en tu nombre. Imagínense. O sea que había una acción que había prosperado, el mandato que Dios le había dado, que ellos iban a limpiar leprosos, iban a levantar paralíticos, iban a resucitar muertos. Eso accionó perfectamente porque estaban en unidad, estaban en esa comunión con el Señor Jesús, obediente al mandato que le había dicho. Eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando usted y yo, como hijos de Dios, estamos aquí y obedecemos a la voz de ese Creador, del Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Cuando le manda a hacer algo, hágalo, porque si es Él, hágalo, porque eso va a acontecer. Pero si no es Él, no vaya a caminar que creyendo que usted lo va a hacer por usted, su propia cuenta. Ahí va usted a fallar. Pero cuando Él lo envía y usted sabe que es Él en realidad que lo envía, vaya con toda confianza, porque eso tiene que acontecer, tiene que suceder lo que Él le ha enviado a hacer. Oh, amado hermano, qué glorioso. Vemos entonces los discípulos cuando retornaron de regreso, le dijo, no, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que el Espíritu de Dios, por el mandato divino del Señor Jesús, allí estaba accionando ese poder en los discípulos, estando aquí sobre la tierra. Aún no había venido el Espíritu Santo, no había conversión todavía en ellos, pero allí estaba accionando un poder por causa de la unidad, de la obediencia que tenían con el Señor Jesús. Entonces cuando Él les dijo, cuando los discípulos le dieron al Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, el Señor les dijo, pero no se gocen de eso, sino gocen de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, allá en los cielos, le dijo Él, porque allí no era el gozarse que sí, yo tengo el poder que Dios me ha dado, yo puedo levantar paralíticos, puedo resucitar muertos, pero no se gocen de eso, el Señor. Gócense que tengan el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. O sea, asegúrense
En otras palabras, que tengan el Espíritu Santo. Asegúrese que usted tenga ese ser, la vida de Dios, en su corazón. Aunque aquel tiempo aún no había llegado todavía el Espíritu Santo, porque el sacrificio aún no se había hecho a cabo. O sea que habían tenido entonces comunión, unidad, armonía con el Señor aquí sobre la tierra, los discípulos. Y por eso era la acción que había allí en el poder de Dios para contrarrestar las fuerzas demoníacas que estaban allí los discípulos contrarrestándolas o dándole ejecución a la palabra de Dios, porque ellos habían entonces llevado a cabo las obras que el Señor les mandó hacer, y hicieron completamente las obras, porque eran uno con Él, amado hermano. Eran esa unidad con Jesús en obediencia, lo cual Él les había enviado. Pero ven una cosa, mostrando así que cuando estaban en la unidad, o usted y yo estamos en unidad con el Señor, tenemos entonces potestad y poder contra toda fuerza maligna que pueda venir a nuestras vidas, hermanos, cuando estamos en unidad con Él. No dice el Señor Jesús que si permanecieses en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Pero ¿qué nos manda? Tener unidad con Él, tener ese compañerismo, esa comunión con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, pero que si estamos fuera de Él, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que estos discípulos, allí estando con el Señor en comunión, y estaban en la unidad perfecta con el Señor, obediente allí, ellos pudieron ejecutar claramente y con eficacia lo que Dios les había ordenado hacer. Era que los demonios se sujetaran en el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo más, hermano, que la Biblia nos dice que no hay demonio que se pueda sujetar en ese nombre, el nombre de Jesucristo, porque es el nombre sobre todo nombre, en el cual no hay nombre debajo del cielo, dice la Biblia, al cual podamos ser salvos. Nombre, o sea, no hay nombre que dado a los hombres que no puedan ser salvos, porque en ese nombre es que Dios puede liberar al hombre de la muerte. No dice la Biblia claramente que si será que todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Ahora, ¿cómo va a invocar usted el nombre de Dios si no lo conoce, amado hermano? Si usted no sabe quién es el nombre de Dios. En el nombre del Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ese no es nombre, ese es un título. Ahí los demonios se le van a burlar en su cara. Haga la prueba, amado hermano. Haga la prueba para que usted vea que los demonios se le van a reír en su cara y no le van a obedecer. Porque Padre y Espíritu Santo no es nombre, son títulos. Pero cuando usted nombra ese nombre, que es sobre todo el nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, esos demonios van a temblar, porque ese es el nombre de Dios que nos dio para allí apoyarnos, para acentuar la palabra de Dios y saber que ese Dios va a responder, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Así que ellos estaban seguros y apoyados en quién los había enviado, con quién tenían comunión, y así igual y usted y yo, cuando estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, ese nombre va entonces a ser glorificado, porque Él es el mandato de Él. Es la palabra que va a accionar, no son sus palabras, sino la palabra de Él, cuando usted nombra ese nombre. Que la Biblia claramente dice que Él, en los días de su carne, cuando se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó, dice, a los cielos, a lo más alto, y le fue dado un nombre que sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Padre y el Espíritu Santo es el Señor. No, que el nombre de Jesucristo es el Señor. ¿Ve? Entonces, vemos aquí claramente que no hay otro nombre, amado hermano. Si usted haga la prueba, como digo yo, haga la prueba, probadme en esto, dijo el Señor. Y si usted lo prueba, y usted va a ver la eficacia de la palabra de Dios. Así que, amado hermano,
es un abreojo para que usted tenga entendimiento de que la palabra de Dios no falla. Ella se cumple porque es Dios el que la dijo. Y si Él lo dijo, entonces tenemos que ver y analizar y ser instruidos a través de ella. Entonces, teniendo entonces esa potestad, ese poder, ese dominio dado por Dios, cuando estamos en Él, entonces todo diablo tiene que huir, amado hermano. Toda malicia del diablo tiene que espantarse porque usted va a arrollarlo con ese nombre, siempre y cuando usted esté en la línea correcta, claro está. Porque quizás usted pueda nombrar el nombre, pero si usted no está en la línea correcta, el diablo también sabe quién es usted, si es un farsante o es un verdadero. Por lo tanto, todo hombre, toda mujer, Dios conoce los pensamientos, conoce su acostarse y conoce su levantarse. Así que, ¿quién no va a conocer al hombre si no solamente Dios? Ahora, el diablo también conoce, porque él tiene un poder también. Es un poder, dos fuerzas que están peleando en este mundo, el bien y el mal. Así como lo conoce Dios, también el diablo lo conoce, cuando usted es verdadero o cuando usted es falso. Por lo tanto, si usted invoca ese nombre de todo corazón, es una necesidad apremiante, Él se hará presente, porque usted lo está invocando, usted lo está llamando, pero cuando usted está en unidad. Por eso, si permanecieses en mí, dijo el Señor, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es la gloria para Él, amado hermano. Entonces vemos aquí entonces, amado hermano, que los discípulos como iglesia tenían entonces poder dado por Dios porque estaban entonces en unidad, uno en Dios. Es lo que estaban ellos allí, uno en Dios. Estaban en unidad y tenían ese poder dado por el mismo Creador que estaba aquí sobre la tierra. Aunque todavía no habían sido, todavía, ¿cómo vamos a decir? Convertidos en sus corazones, porque estaban hombres naturales, pero estaban unánimes junto con el Señor. Pero estaban allí, entonces, llevando una labor a cabo. No había llegado el sacrificio, por eso no se habían convertido, porque el Espíritu Santo no había llegado allá a la tierra. No había sido hecho el sacrificio. Por lo tanto, vemos allí que cuando el Señor dice allí más arriba en el libro que hablamos, que abrimos, Hechos 1, el versículo 6, dice allí: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, ¿qué dice allí? Los que se habían juntado, los que estaban juntos allí con el Señor antes que el Señor ascendiera a los cielos. Y dice, el Señor les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Entonces, ¿qué le estaba mostrando allí? Enseñándoles el Señor, dándoles instrucciones, del cual los que estaban todos juntos allí con el Señor, después que habían hecho las sanidades y lo que Dios le había enviado, mostrando el poder de Dios, ya había el Señor dado el sacrificio, ya se había dado el sacrificio, y ahora estaba instruyéndole antes de ascender a los cielos. Por lo tanto, estaba entonces instruyendo a su pueblo, y Él les dijo entonces: voy a darle esta instrucción, no va a tocar a ustedes que ustedes vean si yo voy a restaurar el reino de Israel en este tiempo. No toca a ustedes saber esas cosas, porque lo solo puso el Padre en su sola potestad. Ustedes les toca entonces recibir poder de lo alto, potestad, recibir un poder mayor del que han recibido hasta ahora, y cuando venga la virtud de lo alto, cuando venga el Espíritu Santo de lo alto, ustedes entonces van a recibir potestad, ese poder mayor, y entonces me serán entonces testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Allí entonces estaba el Señor dándole instrucción a ese pueblo.
a esos hombres y mujeres que ven también allí, para que fueran entonces testigos reales del poder de Dios. Una iglesia poderosa que Dios desea y va a tener, pero cuando ese pueblo se una, así como estaban juntos, unánimes, ellos allá con el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Por eso, amados hermanos, la importancia de saber y entender los misterios y los secretos que Dios tiene para su vida, tiene para usted como hijo e hija de Dios, que Dios te quiere entregar entonces ese poder, pero estando que estés allí en unidad con Él. Allí entonces estaba la instrucción del Señor a sus discípulos para cuando viniese ese poder de lo alto, le fueran entonces testigos aquí sobre la tierra, como le dijo Él. Por eso vemos allí que en el libro, mismo libro de Hechos, allí los discípulos obedientes al mandato del Señor, porque ellos ya habían probado ya lo que era el poder aquí sobre la tierra, cuando Dios les mandó a hacer el trabajo, a limpiar leprosos y levantar muertos y todas estas cosas. Ellos ya lo habían probado ya, pero ahora el Señor les mandaba que ahora vendría un poder mayor, para que entonces les fueran a hablar testigos de esa unidad que Él quería como iglesia del Dios viviente aquí sobre la tierra. Y allí entonces vemos en el capítulo 2, cuando el Señor allí dice que y se cumplieron los días de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué causa? Pentecostés eran 50 días, porque el Señor dice en la Biblia aquí, en Hechos 1, dice que en el primer tratado, Teófilo, hablando de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que en el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Dios entonces, el Señor Jesús, estaba instruyendo a los discípulos y había estado entonces después de la resurrección por 40 días aquí sobre la tierra, ya resucitado de los muertos, en vivo completamente. Pero, dando 40 días, Él les dijo entonces, le dio las instrucciones: vayan y esperen allá en Jerusalén para que sean investidos del poder de lo alto y recibirán poder y me serán testigos. Pero, ¿cuánto pasó entonces de ese tiempo? Después de los 40 días pasaron 10 días, amados hermanos. 10 días para que descendiera ese poder de lo alto, pero también le dijo, tienen que estar allí y estando unidos, unánimes, juntos, para que puedan entonces aceptar ese poder que va a venir de lo alto, del cielo, el cual es la vida, que era el Espíritu Santo. Y por eso que ahí dice en el capítulo 2, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, se cumplieron los 50 días, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, o sea, la llenó. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Allí estaban entonces todos esos hombres y esas mujeres que habían recibido la instrucción y que estaban aparejados, que estaban unánimes, que estaban juntos, que estaban en comunión con el Señor, para así poder entonces recibir ese poder que Dios les había prometido. Es lo que Dios nos ha prometido en este mismo tiempo, amados hermanos. Para este tiempo del fin, que vendrá un bautismo poderoso del Espíritu Santo a la iglesia del Dios viviente, para así entonces salir de esta tierra, el cual ya queda poco tiempo, amados hermanos. Esto puede ser muy pronto. El día, la hora, no lo sabemos, pero Él dijo, velad y orad, porque no sabéis la hora que ha de venir. Por eso hay que estar entonces, amados hermanos,
unidos, hay que estar en armonía, hay que estar con nuestros hermanos gozosos, alegres, llevándonos unos con otros, orando unos con otros, para que podamos tener entonces esa unidad perfecta, que es la que Dios quiere y requiere del ser humano, del pueblo de Dios aquí sobre la tierra. Pero hay disensiones entre el pueblo, sí hay, así como hubo allá en los discípulos, pero ellos se pusieron a cuenta, cada uno de ellos, cuando el Señor los mandó allí, esperen, allí tuvieron que ponerse a cuenta y estar unánimes hasta que viniera entonces ese poder, porque de lo contrario no fuera venido ningún poder. Y eso es lo que Dios está deseando y está pidiendo del hombre y de la mujer, sus hijos, que estén unánimes, que cualquier cosa que tenga, cualquier diferencia, cualquier roce que tenga, que se pongan a cuenta, arreglen todo, porque yo ya vengo, yo estoy a la puerta, dice el Señor, para que entonces estén unidos, juntos y pensando la misma cosa, unánimes en todo, para que estén entonces así, reciban ese poderoso bautismo, el cual Dios va a enviar para poder sacar a su pueblo de esta tierra. Pero si estamos desunidos, amado hermano, no vendrá ningún poder, no, se quedará pegado aquí en esta tierra, porque no va a venir poder, porque el poder lo va a levantar a combatir esa fuerza de la gravedad. Porque acuérdense que estamos aquí en esta tierra, pues la fuerza de la gravedad nos mantiene aquí, pero la ley de la gravedad, ahí ese poder lo va a hacer levantar e ir y subir, así como el Señor subió allá a los cielos, porque allí cuando le está haciendo la instrucción, dice el versículo 9, dice que habiendo dicho estas cosas, las instrucciones, viéndole ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. ¿Ve? Fue ascendiendo delante de ellos en esa nube, subiendo, hasta que la nube los cubrió y se tapó y se desapareció delante de sus ojos. Ahora, ¿cuál era esa nube que le cubrió? Era una gran nube de testigos, hermano, que habían hombres y mujeres que habían muerto de la antigüedad y resucitaron con él en el día de la resurrección. Así que vemos que Dios cumple su palabra. Por eso cuando la Biblia dice que llevando cautivo la cautividad y Dios dona a los hombres, dice la Biblia. Por eso allí vemos claramente que Dios cumpliendo cada palabra, cumpliendo cada mandamiento y promesa que Él puso escrito aquí en las Escrituras, Él allí entonces la está llevando a cabo una a una. Ya han pasado muchas promesas de las que Él prometió y se han cumplido, pero ahora nosotros estamos esperando el cumplimiento de esa gran promesa, el cual dijo que nos uniéramos igualmente y esperásemos en esa unidad perfecta a su iglesia, que Él vendría entonces nuevamente con ese poderoso bautismo del Espíritu Santo para sí sacarnos de esta tierra. Pero antes de eso, amados hermanos, tenemos entonces que mostrar su poder. Antes que eso, tenemos que mostrar que Él está aquí sobre la tierra, mostrar su imagen aquí sobre la tierra, porque el Señor dijo que esta carne mortal, en esta misma carne mortal, hemos de manifestar a Dios. Así como los discípulos manifestaron al Señor cuando Dios los mandó de dos en dos a limpiar leprosos y a ese poder derramado en ellos para hacer valer al enemigo, al diablo, que se apartara de todos los enfermos, que ellos iban a orar por ellos y accionaron correctamente. Así mismo tiene que estar entonces la accionar en cada uno de los miembros del cuerpo del Señor, aquí sobre la tierra, como iglesia del Dios viviente, mostrando ese poder mientras esperamos ese gran poder del bautismo bíblico, del poder de Dios para sacarnos de esta tierra. Por eso Dios, en toda su grandeza, su gloria, Él nos está mostrando entonces cómo tiene que ser ese evento el cual Dios ha de llevar a cabo. Dice que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado seremos arrebatados en los cielos a recibirlo a Él en el cielo, porque así es, encontrarnos con Él en el cielo. Él no va a tocar tierra, amado hermano. El Señor va a venir y no va a tocar tierra cuando tenga que llevar a su pueblo allá a la fiesta de las bodas del Cordero, a esa unidad con Él. Por lo tanto, que cuando el Señor ascendió a los cielos, entonces Él dijo, antes de ascender, esperen allí, para que reciban ese poder de lo alto, y me seré testigo en toda Judea, en toda allí Israel. Y había entonces allí la unidad, amado hermano. Había unidad, había comunión, había perseverancia en lo que estaban buscando. Estos discípulos, ellos sabían que si ellos habían accionado el poder del Señor Jesús cuando se le entregó como un hombre aquí sobre la tierra y trabajó perfectamente en armonía con lo que Él les mandó, entonces, ¿cuánto más no sería ese poder cuando ellos estuvieran unánimes, en comunión, cuando estuvieran perseverando para la promesa que Dios le había dicho, que recibirían un poder de lo alto, mayor, y para que le fuesen testigos? Y ellos esperaron allí, en el aposento alto, y allí lo recibieron y aceptaron ese poder para que Dios entonces obrara a través de ellos. No eran ellos, acuérdense, no es el hombre, amado hermano, que hace las cosas, es Dios el que hace las cosas, pero a través del instrumento, porque Dios usa siempre al hombre como instrumento en sus manos para Él mostrar su poder, porque acuérdense que Dios es espíritu, por eso que como espíritu no puede accionar, pero con un hombre o una mujer que se le rinde en sus manos, Él puede trabajar y hacer las obras que se pueden llevar a cabo aquí sobre la tierra. Entonces, estando perseverando allí unánime estos hombres, estas mujeres, allá en el aposento alto, poniéndose de acuerdo, poniéndose en unidad, poniéndose en la línea del deber con el Señor, entonces allí recibieron ese poder para conseguir entonces lo que el Señor les había prometido, que serían una iglesia entonces poderosa, amado hermano, una iglesia que iba a llevar a cabo las obras que el Dios Todopoderoso les había confiado. Por eso los resultados del poder de Dios no se hicieron esperar, y hubo resultados. Pedro, en su posición como un hijo de Dios, allí de una vez accionó ese poder. Y por eso cuando él empezó a predicar, un hombre sin letra, dice la Biblia, un hombre que no sabía leer ni escribir, pero sí sabía el poder de Dios, sí conocía a Jesús porque había estado con él, y por lo tanto estaba llevando a cabo ese mandato que Dios le había dado, y era llevar el evangelio y mostrar el poder del gran sanador, el cual era el Señor. Y allí entonces, cuando él predicó ese evangelio eterno de Jesucristo, allí entonces la acción no se hizo esperar de una vez. Vieron los resultados, el cual dice que la Biblia que hubieron más, o 3.000 convertidos en la predicación de allí de Pedro. Y después fue allá a la casa de Cornelio y hubo más convertidos, hubieron 5.000 convertidos, imagínense, en la predicación de Pedro. Pero vemos es el poder accionando allí, porque era un mandato de Dios. Ustedes me van a ser testigos cuando reciban poder de lo alto. Y allí estaban hablando como verdaderos testigos, y estaba la acción de la palabra allí poniéndose por obra. Y allí entonces la gente, allí llegaban a un convencimiento, porque no era Pedro, sino era Dios en Pedro. Era el Espíritu Santo allí hablando a los corazones, redarguyéndoles, enseñándoles y guiándoles a recibir a Dios en sus corazones. Ese sello eterno de Jesucristo. Por lo tanto, vemos a Pedro, a Juan, luego que reciben ese poder. Y allí entonces dice la Biblia que en el capítulo Hechos 3, que Pedro y Juan
iban al templo a orar, al templo a la hora de la oración, que era a las 3. El templo llamaba la nona, el templo de la hermosa. Y allí entonces fueron a orar, pero resulta que allí estaba un paralítico que ponían allí a pedir limosna. Todos los días lo ponían a pedir limosna allí, a este paralítico. Y allí se encuentra entonces con Pedro y Juan. Y allí entonces este hombre dice que le extiende la mano a los dos discípulos para pedirle limosna, pedirle dinero. Pero Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro. Míranos, le dice, míranos, mira a nosotros. Y no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Allí automáticamente, ¿qué estaba haciendo Pedro junto con Juan? Estaban dando la señal de ese poder que habían recibido como testigo. Ese poder de la iglesia que estaba llevando a cabo allí sobre la tierra, porque habían creído y habían estado en comunión primeramente con Jesús y segundo estaban impernados del Espíritu Santo. En la vida de Dios estaba ya ahora en sus corazones. Allá estaba Jesús con ellos, Emmanuel con el hombre. Ahora aquí estaba Dios en el hombre, estaba en el corazón. Ahora que era un poder superior, un poder mayor todavía, porque era más seguridad, porque ya era la acción del mismo Dios trabajando dentro del hombre. Por lo tanto, él le dijo: lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Allí entonces la acción no se hizo esperar. Aquel hombre dice que le dieron la mano, lo levantaron y allí las piernas empezaron a ceder completamente. Era un hombre que estaba todo torcido, paralítico de nacimiento. Pero imagínense, el poder de Dios no se hizo esperar, sino que de una vez accionó y allí llevó a cabo entonces allí esa gran obra, el cual era el milagro de levantar a aquel paralítico. Pero ¿qué aconteció? ¿Por qué causa aconteció aquello ya? Estaban dos, amados hermanos, dos unánimes, dos juntos. No dice la palabra claramente donde estén dos, y dos se pusieron de acuerdo aquí en la tierra, por lo que pidieran, será hecho. O sea, estando juntos los dos. Era Pedro y Juan, que habían tenido esa experiencia personal, esa experiencia del Espíritu Santo que había llenado sus corazones, llenado su ser completamente, y ahora venía la acción, el cual era levantar a aquel hombre que estaba cojo, era paralítico de nacimiento. Aquí el hombre entonces se levantó rápidamente y dice que entró al templo saltando y brincando del gozo, de la alegría, porque ya estaba sano, que nadie podía decir lo contrario, porque era hombre que toda la gente lo habían visto, todos los que iban a la iglesia, los que pasaban por ahí, lo habían visto que era cojo de nacimiento, y preguntaban: ¿este no es el cojo de nacimiento? Sí, este. Ahora allí estaba entonces el poder accionando. Este cojo no entraba al templo, sino que se quedaba ahí afuera pidiendo limosna, pero ahora le llegó la hora de entrar al santuario, llegó la hora de entrar a la presencia de Dios, a buscarlo a él allí, porque él buscaba era dinero, buscaba la forma como subsistir, pidiendo limosna, pero ahora él iba a buscar entonces ahora la presencia de Dios, porque ahora sí podía entrar libremente, porque había sido libre de aquel azote, el cual lo tenía esclavizado pidiendo limosna. Amado hermano, amigo que me escuchan en esta hora, yo no sé cómo estás tú, cómo está tu vida, si estás así paralítico, estás pidiendo limosna, estás mendigando. Déjame decirte que hay un Dios de riqueza, que la plata, el oro y la plata es de Él. Él te puede dar todas las cosas, no dinero, cosas materiales, no, Él te puede dar primero salud, que es lo que te va a dar primeramente, libertad para tu enfermedad, para tu parálisis, libertad para lo que estás sufriendo en esta hora. Dios te liberta por el poder de su palabra, pero Él quiere que le busque, Él quiere que seas tú uno con Él, Él quiere que lo siga, que le creas, porque es lo que Dios exige del hombre y de la mujer. Es la forma que Dios te puede libertar
y después te puede dar todo lo que Él quiere o que tú deseas que te dé. Porque si tú estás en Él y su palabra permanece en ti, entonces tú puedes pedir lo que tú quieras, es lo que Él te dice, pero tienes que estar entonces unánime, junto con Él. Pero si no estás allí en unidad, si no lo buscas a Él, si no quieres nada con el Señor Jesús, si no quieres nada con el Evangelio, entonces, ¿cómo puedes estar en unidad? ¿Cómo puedes tú pedir? Él quiere darte bendiciones, Él quiere darte todo, las bendiciones tanto materiales como espirituales. Pero si no estás en unidad, entonces no puedes entonces recibir nada de nuestro Padre Celestial. El diablo te va a dar, claro sí, claro que está allí. El diablo está presto para ofrecerte riqueza, fama, popularidad, mujeres, todo lo que te puede entregar de lo que está en este mundo. Pero al final vas a hacer entonces, va a exigir entonces tu vida, el alma, va a ser entonces muerte, separación eterna de Jesucristo. Pero Dios te ofrece en esa unidad que Él te está pidiendo que tengas con Él, es para que tengas vida, tengas gozo, tengas alegría y tengas tu alma en prosperidad. Es lo que dijo el apóstol Juan, que él pedía, que quiero que hermano, que tengas, seas próspero en todo, así que tengas salud, así como tu alma tenga prosperidad. Así entonces, Dios desea entonces lo mejor para nosotros. Dios desea que seamos prósperos en todas las cosas, pero que estemos en unidad con Él, que estemos en Él. Es lo que Dios pide del ser humano, estar en unidad con Él. Ahora, vemos entonces cómo accionó el poder de Dios en este paralítico, y Pedro y Juan allí mostrándole como verdaderos testigos al paralítico y al mundo de ese entonces, cuando vieron ese accionar de Dios. Y por esa causa Dios ha dado entonces a su iglesia en el día de hoy, y le está diciendo que se unan a Él, porque Él quiere una iglesia semejante a la ya cuando el libro de los Hechos. Él la está preparando, Él la va a llevar a cabo, porque tiene que serla. No hay otra manera, no hay otro modo de Dios accionar. Dios está llamando para que el hombre obedezca, la mujer obedezca, sean uno con Dios, y allí entonces Dios le entregará ese poder para que ejecute las obras que Él quiere que el hombre lleve a cabo aquí sobre la tierra como hijo e hija de Dios. Juan 14, 12, Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Así que es Dios accionando, es Dios llevando a cabo todas las cosas por causa de sus hijos aquí sobre la tierra. Él está llevando ese evangelio en diferentes lugares de este mundo, y así entonces va a accionar el poder de Dios, va a ser mostrado a través de su iglesia. Dios entonces quiere que usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, sea usted también entonces unos de los que se unan con nuestro Padre Celestial, y así accionar el poder de Dios. Era entonces, vemos así entonces que porque el resultado de Juan y Pedro aquí, cuando levantaron al paralítico, eran porque estaban en unidad, era porque estaban unánimes, era porque estaba el Espíritu Santo en sus corazones, y estaban entonces accionando no por su propia cuenta, no porque ellos eran Pedro, eran Juan, eran discípulos del Señor, no, era porque Dios estaba con ellos, estaba en ellos, vamos a decir, estaba en su corazón. Y así Dios entonces quiere que el hombre en este día, la mujer de Dios en este día, estén entonces en esa unanimidad, que Él puede entonces reposar en los corazones para Él llevar a cabo entonces a través de usted como instrumento, lleve a cabo las obras que Él pidió, o que Él dijo que las obras que Él hizo, nosotros también las haremos. Entonces, el resultado no se hizo esperar de Pedro y Juan allí, después de haber recibido esa
el poder de lo alto, el Espíritu Santo, fue entonces allí en esa unidad perfecta, uno con el otro. Estaban unánimes, juntos, y por lo tanto dijo, míranos. Y allí al paralítico, al mirarlo, allí entonces vieron la fe del paralítico, que sí tenía fe para ser sanado, y allí entonces accionó en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y allí entonces este hombre automáticamente se puso de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ese Dios grande y poderoso era verdadero testigo del poder de Dios. Pedro y Juan eran hombres que habían sido llamados por Dios y los estaba entonces dándole esa potestad de hacer las obras que él había llevado a cabo. Por eso, amado hermano, que Juan dijo entonces en su carta, Juan el amado dijo en su carta en 1 Juan 1:3, que lo que hemos visto, o sea, como testigo, él estaba seguro que él estaba, cuando Pedro accionó allí conjunto con él, allá en el templo de Hermosa, ahora él escribiendo sus cartas, en la primera de Juan, capítulo 1, él pudo decir lo que hemos visto, lo que hemos oído acerca del verbo de vida. Entonces, allí estaba una seguridad tan tremenda, hablando Juan a través de la carta, en la Biblia, usted lo puede leer, que él estaba diciendo lo que él había visto y lo que había vivido, lo que había tocado, lo que había palpado tocante al verbo de vida. Dice allí entonces en el capítulo, Juan, busque conmigo, capítulo 1 de Primera de Juan, y vemos allí lo que dice él en su carta. Dice, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Para que sea entonces, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esa comunión que Dios quiere que tenga con el hombre, que tenga con su pueblo, es lo que el apóstol Juan está aquí dándolo a conocer, diciéndole como verdadero testigo del poder de Dios, que es la comunión que Él quiere que su pueblo tenga con Él. Ser uno con Él, ser uno en Él, ser esa iglesia poderosa para que pueda entonces accionar las obras que Él quiere que lleve a cabo. Dice el versículo 4, y estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. Así que, amado hermano, si nosotros podemos decir, yo creo en Dios, yo tengo comunión, pero y aborrecemos a los hermanos o a su prójimo, entonces usted es un mentiroso y usted anda entonces en tiniebla y no anda en luz. Por lo tanto, no hay comunión allí cuando usted hace esas cosas. Pero cuando usted está en comunión, en unidad perfecta con nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, entonces allí hay luz verdadera. Por lo tanto, como pueblo de Dios, hermano, hermana, nosotros tenemos que respetarnos los unos con los otros, honrarnos los unos con los otros, amarnos los unos con los otros, y allí entonces Dios estará en nosotros, apoyándonos en todas las cosas, porque Él lo prometió de esa manera, si estaríamos en unidad. Por lo tanto, amado hermano, cuando usted si usted habla mal de su hermano, habla cosas que no debe de su hermano, entonces allí usted está matando la influencia de su hermano y usted se está convirtiendo entonces en un asesino en potencia,
porque a eso fue la palabra que el Señor dijo. Cuando vosotros hablaréis mal de vuestro hermano, entonces es convertido en un asesino. Y no, entonces no está esa comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Dios quiere entonces que usted deseche esas ideas, esas cosas malas que tenga de su hermano, sino que usted se allegue a su hermano, lo ame, lo quiera, lo honre y se respete uno con otro y orar uno por los otros, y así estaremos entonces en comunión con nuestro Padre Celestial. Es la unidad que Dios quiere para su pueblo, es la unidad que Dios quiere que se lleve a cabo a través del Espíritu Santo, para que Él pueda entonces derramar ese bautismo del Espíritu Santo poderoso sobre su iglesia, y seremos entonces aquí testigos en unidad perfecta con nuestro Padre Celestial. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, por tus bendiciones, por cada una de las cosas que nos ha dado, Señor Jesús, por las palabras, Señor, que nos has puesto en nuestros labios para hablarla con confianza, para que las vidas, nuestros hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora, ellos puedan también tomar el consejo de tu palabra y puedan accionar y tener ese compañerismo, esa unidad con sus padres, su familia y con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que usted quiere? Que esa iglesia poderosa que ha de mostrar su gloria aquí sobre la tierra estén unánimes juntos, para que así llevar a cabo su obra. Todo lo ponemos en sus manos, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, le damos entonces, será el consejo para que mañana, Dios mediante, otro de mis hermanos esté aquí llevando su palabra y usted esté atento a la voz de Dios, lo que Él le quiera decir para su gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.